Egunon, queridos patitos, un día como hoy, 8 de octubre de 1982, quedaron prohibidas todas las organizaciones laborales polacas, incluido por supuesto el sindicato Solidaridad. Que evidentemente todo el mundo debería recordar el hecho de que el año anterior fue el de la cristalización de la dificultad respectivo a la realidad del sindicato Solidaridad católico en Polonia, católica, pero con aquella situación brevemente derivada de la Segunda Guerra Mundial. El sindicato Solidaridad, que pondrá a Polonia en el borde de la invasión, una parecida a la de 1936 con respecto a Hungría, es decir, Budapest. Por supuesto, 1968 con Praga, la primavera de Praga, en Checoslovaquia. Y ciertamente en 1981 tendríamos esa situación respecto a la realidad en Polonia. Lo mismo que el golpe de Estado de 1979 en Kabul, que ciertamente tiene su importancia. Y que mi amigo Mariano López de Miguel tiene su tesis respecto al primer emirato, el primer emirato del año 1996 al 2001. Es doctor, doctor en historia contemporánea. ¿Cuál es el origen de esta situación en Polonia? Pues evidentemente nos retrotraemos sí, al milagro del Vístula, que tiene un vídeo en este canal, por supuesto, agosto de 1920, después de la desaparición de Polonia durante siglos por ser destruida, ya sea por los alemanes, ya sea por los rusos, después de la mancomunidad polaco-lituana existente durante cierto tiempo. Rusia pierde mucho de su territorio a lo largo del final de la Primera Guerra Mundial. La independencia del Ducado de Finlandia, el ámbito de Ucrania, el ámbito de Polonia y varios territorios más acaban siendo sacrificados en la paz de Brest-Litovsk del año 1918 en marzo con Alemania. Mucho antes de la paz de Versalles, mucho antes del armisticio del 11 de noviembre de 1918. La rendición de los soviéticos para tratar de sobrevivir en una guerra civil que ya se había instaurado a finales de 1917 y que durará hasta 1921. Vemos el levantamiento de Kronstadt en el ámbito anarquista en 1921 y en la Asia Central terminará en 1923. Ciertamente, Polonia, que resurge formalmente después de la paz de Versalles, el corredor de Danzig, Dansk, que tendrá importancia para el sindicato Solidaridad, evidentemente la Unión Soviética, cuando empieza a configurarse como tal y empieza a destruir Ucrania porque fue independiente el del 17 y el 20. Entre 1917 y 1920 hubo una Ucrania independiente, lo mismo que una Polonia independiente, que pudo consolidarse porque desde Moscú lanzaron hordas para tratar de recuperar el territorio perdido y Polonia se defendió a la batalla del Vístula en Milagro, al lado de la capital de Varsovia, en agosto de 1920. ¡Contra Gran Tuyachevsky! Y la doctrina profunda, directamente profunda era su ausencia de reservas. Y eso se ha visto también en Robotines recientemente. En Robotines, hace muy poco, la ausencia de tropas en segundas y terceras líneas. Y la imposibilidad de hacer un replanteamiento porque salir de primera línea para tratar de ir y ocupar esa segunda línea que está construida, pero no está ocupada por nadie, sino por fantasmas, ciertamente resulta difícil porque el enemigo lo ve, sobre todo ahora, en el siglo XXI, en 2023. Si ya era complicado hacerlo en 1920, con lo cual ciertamente vamos al momento en donde el 23 de agosto de 1939 se produce el acuerdo Molotov-Ribbentrop en Moscú, que deciden secretamente Polonia. Los nazis atacarán el 1 de septiembre, pero los soviéticos atacarán el 17 de septiembre bajo la idea de que es terra nullius y que Polonia no existe.
lo cual ciertamente llevará a la Segunda Guerra Mundial, pero con el posterior desenvolvimiento de la situación bélica, pues hará que la gente se olvide, y en Casablanca, y antes de la cumbre de Teherán, y ciertamente en Yalta, donde los estadounidenses estaban más cortocircuitados que un queso Gruyère con la penetración en la habitación, y la casa que tenían para la delegación estaba llena de micrófonos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho un barrido de los micrófonos en tierra de Crimea, por lo tanto Unión Soviética? Es complicado lo que hubiera pasado. Habría sido dificultoso. Por lo tanto, luego se hizo en julio del 45 la reunión de Potsdam. En Yalta se prometió una elección libre en Polonia. Jamás se hizo. Jamás. Alguna elección hubo en Checoslovaquia. En el año 46 hubo una elección en la que el primer partido fue el Partido Comunista, con un 38% de posibilidades electorales. Y ciertamente en enero-febrero del año 48 hubo un autogolpe porque les parecía poco tener que compartir, aún siendo la primacía en el elemento político en Checoslovaquia. En Polonia no tuvieron que hacer nada de eso. En el año 43 se rebelaron los judíos y nadie salió a recibirles como apoyo. En el año 44 hubo una rebelión de Varsovia y ciertamente estaba lejos del frente. Churchill quiso llevar aviones, pero los soviéticos no lo vieron, y ciertamente estaba la memoria de cómo la misión de Doolittle en el Pacífico en marzo del 43, marzo del 42, porque fue el asunto de Pearl Harbor en 7 de diciembre del 41, y fue 3 meses después, en el año 42. En Midway fue en el 43. Pues ciertamente tenemos esa ventana de oportunidad para, desde los portaaviones, en esos bombarderos, lanzar como máximo 50 kilos de bombas y continuar viaje, porque no podían ni siquiera volver a los portaaviones, que tenían que salir echando chispas de las aguas donde podían ser atacados por los japoneses. En primer término, le dijeron a los soviéticos a ver si podían aterrizar en tierra de la URSS. Y los soviéticos dijeron que eran ahí. Y los chinos tuvieron que aceptar, como aliados que eran. Chiang Kai-shek aceptó aceptar esa flota que tenía que pasar sobre Japón, bombardear sobre Tokio y después pasar a la China aún libre de los japoneses. 250.000 japoneses, 250.000 chinos, no japoneses. Matanza de Nankín, 1937. ¿Cómo se me puede olvidar? Cuando un nazi en el ámbito de China, en Nankín, fue el que salvó muchas vidas. Fue el llamado Schindler asiático. Y luego también fue represaliado por haber sido nazi. Cosas de la historia, ciertamente. 250.000 chinos fueron represaliados por los japoneses por haber dado ayuda a los hombres de Doolittle. Y en el ámbito, evidentemente, de la guerra en Europa, ciertamente esa memoria tuvo influencia en Churchill, que evidentemente no se atrevió a tratar de enviar aviones británicos para tratar de ayudar a esa desesperada ciudad que se rebeló, para tratar de incardinar con el gobierno en el exilio liberal que estaba en Londres, el gobierno polaco auténtico, exiliado desde el comienzo de la guerra. Lo mismo que los británicos tenían en los rumanos una conexión especial, y los rumanos pues evidentemente no tenían especial predilección por el Partido Comunista, hasta el punto de que muy pocos eran miembros del Partido Comunista de Rumanía, y incorporaron a 4 miembros al gobierno, pues un poco por dar nota de color, y les costó encontrarlos. Pero luego fue el Ejército Rojo que, avanzando sobre las tierras del este, fueron los que acabaron encontrando comunistas, hasta llegar a Ceausescu en el final del Imperio Rojo sobre Rumanía. Ciertamente, un tanto como Yugoslavia, pues luego fue un poco díscolo, un poco propio, un poco suyo. Incluso cuando fue a Pyongyang y vio la deslumbrante arquitectura del lugar, y esto lo tengo que llevar a mi Rumanía, y destrozó grandes ciudades como por ejemplo la propia capital, Bucarest, con el Palacio del Pueblo y todo aquello. Y curiosamente el único pueblo de gran dimensión que se salvó de la quema fue el lugar originario de Ceausescu, la ciudad natal. Qué gente más imprevisible.
Por lo tanto, ciertamente, cuando en 1944 desde el este entran las tropas soviéticas sobre el territorio de Polonia, en Lublin se creará el llamado Comité de Lublin, un gobierno que al final parasitará el territorio sin hacer lo que habían prometido, que es unas elecciones libres que seguramente hubieran favorecido algo parecido al gobierno exiliado en Londres. Y por tanto, ciertamente, a partir de ahí, pues llega la situación del Pacto de Varsovia, el Kame Come Con, que está tratado en este canal en algún que otro vídeo, y la situación derivada de la realidad que nos llevará a Gomulka. Gomulka que los tendrás que... sí, estará Gomulka cuando en los años 50 y 60 tendrá, incluso en el año paralelo a la Guerra de los 6 días, habrá un movimiento antisemita. Y Gomulka será su líder antisemita en Polonia. Después de todo lo que había pasado en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, del gobierno general, de los campos en Polonia, lo cual ciertamente será objeto después en el siglo XXI de incorporación de una ley para negar que eso hubiera existido ni que no eran campos polacos, sino campos en Polonia. Y por supuesto tenemos para recordar memoria histórica el hecho de Katyn, la matanza de los soviéticos en el año 1940. En ese momento en el que eran amiguis, entre el 39 y el 41, durante 2 años fueron súper amigos los nazis y los soviéticos, hasta el punto de obligar a los partidos comunistas de Europa Occidental a una determinada política, incluso en paralelo el Partido Comunista Francés respecto a delatar respecto a mayo, junio, en la guerra, y ciertamente luego el intercambio en el este de antiguos combatientes antisoviéticos y antinazis ser intercambiados para ser juzgados en el lugar donde les correspondía, entre muchas comillas. Ciertamente Polonia recuerda con esmero esta situación de solidaridad, porque evidentemente desde la incorporación de Juan Pablo II al papado, después del fallecimiento de Albino Luciani, que fue Juan Pablo I, en el año 1978-79, en el final del mandato del antiguo Santo Padre Pío... No, estaba Pío XII, luego estaba Pío XIII con Juan Pablo II. Hay la diferencia de tiempo entre Juan XXIII y Juan XXIII y Pablo VI. Pablo VI. El Papa olvidado. El Papa Juan XXIII está recordado en buena medida por ser el Papa bueno, el conclave del Vaticano II y la carta de paz en Minterris, que viene paralelo con la crisis de los misiles de Cuba. Pero Pablo VI, que es el que da finalización al cónclave del Vaticano II, pues a veces es olvidado, como a veces se olvidan algunos papas, que ha habido muchos, más de 100 a lo largo de la historia. Por lo tanto, ciertamente, como algunos se olvidan de otros elementos de la historia reciente, pues algunos se olvidan también de Pablo VI. Y luego viene Juan Pablo I y Juan Pablo II, un papa longevo y ciertamente viajero, y que era nacido en Cracovia y que había tenido su realidad en el posicionamiento antinazi, incluso evidentemente en la clandestinidad. Luego resultará paradójico que su sucesor sea Benedicto XVI, que estuvo en las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, y al final de la guerra le tocó estar detrás de un cañón antiaéreo. Paradojas de la vida para un bávaro como era el Panzerkardinal Josephus Ratzinger, elegido en el año 2005. Pero ciertamente estamos con Juan Pablo II, que tuvo su prestación al decir que si no se aliviaban la situación respecto a los polacos, él dimitía de sus cargos y se iba como uno más, como un sacerdote más, a combatir en Polonia. Como símbolo era muy poderoso, y hay quien dice que fue un pésimo papa,
un pésimo santo padre, pero un magnífico jefe de Estado en ese final de la Guerra Fría, y normalmente se le suele establecer junto a la tríada Thatcher, Reagan y Juan Pablo II como los elementos de la Trinidad antisoviética que lograron el final de esta realidad imperial, el imperio del mal que decía Ronald Reagan. En Polonia, por lo tanto, surgió esta posición. No tuvieron que esperar a un milagro como en Yugoslavia en los años 80, que se intentó en la zona de Bosnia, en aquel intento de visión mariana, como había sucedido en Portugal o en Francia. Curiosamente no en España, a pesar de que tenemos ahí un culto a lo largo de Sevilla, que luego se desgajará por esa posición anti-Concilio Vaticano II. Pero ciertamente la historia del catolicismo, a pesar de que Polonia incorpora el catolicismo como un elemento de separación y de identidad nacional respecto a los alemanes luteranos protestantes, a pesar de que ciertamente hay católicos, pero no estaban en la cúspide del poder. Alemania oficialmente era luterana, protestante, y los rusos, que serán la llamada Tercera Roma en Moscovia, y ciertamente eran ortodoxos orientales. En la vinculación del cirílico a través de Bizancio y de los griegos, y la ruptura en el siglo XI de los ortodoxos orientales, ciertamente con esa rama es donde los rusos acabarán siendo uno de los portaestandartes, el más poderoso tal vez en el siglo XX, de la ortodoxia de raíz griega, y ciertamente los luteranos, y en medio, de raíz polaca, los católicos tendrán esa simbiosis entre Estado y religión, que se podrá ver ciertamente en el sindicato Solidaridad como elemento laboral a una dificultad política. Lo mismo que en 1962 había habido una huelga, y hubo una película recientemente que en Moscú, en la Unión Soviética, en la patria de los trabajadores, como dirían erróneamente los 5 de Cambridge, King Philby, que se convirtieron en traidores a su país, como Fuchs respecto al arma atómica, traidores a su país, pensando que había que apuntalar el régimen de la patria de los trabajadores, la patria del obrero, a pesar de que habían destruido lo que había sido una posibilidad de construcción de los sindicatos, de la relación laboral, del obrero siendo responsable de su propia fórmula. Lo mismo que tenemos las cooperativas, en donde el dueño es el trabajador. Si alguien, por ejemplo, se queja de Eroski, como mi querido y egregio padre, le digo que puede ir a donde los trabajadores directamente y decir: esa mandarina está muy cara, y decir: es culpa tuya, porque evidentemente muchos de los trabajadores son propietarios accionariales de la cooperativa, y por tanto ciertamente no es como en otros supermercados o en otras empresas, donde el accionariado está ahí arriba, desvinculado de una situación directa con el trabajador que está en el lineal cubriendo con lo que está vendiendo. Pero ciertamente en la patria del obrero no había sindicatos, estaban prohibidos en la Unión Soviética. Había una cierta manga ancha en los países del glacis de seguridad, que ya antes de la muerte de Stalin en 1953 sabían perfectamente que era antieconómico, pero geopolíticamente quería tener la posibilidad de acceder en algún momento al ámbito occidental, al ámbito de la República Federal, al ámbito del Rin, al conocimiento, a la industria, a las patentes, cosa que no llegó en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia entre Yalta y Potsdam en los posicionamientos, en los compromisos de Yalta no cumplidos en Potsdam, y que ya no era posible salvo la operación impensable, que había pergeñado un poco Patton y un poquito Churchill en ese ámbito del final de la Segunda Guerra Mundial, con la dificultad de tener un ejército ya bregado como el soviético en el año 45, más numeroso que los aliados, y con la dificultad de tener que poner encima de la mesa en juego un arma nuclear que había sido lanzada 2 veces en Japón, a pesar de que los bombardeos de Tokio del marzo del 45 tuvieron más víctimas que cada uno de ellos por separado. 100.000 frente
a 70.000 y 60.000 en el elemento inmediato de los días 6 y 8 de agosto del 45. Ciertamente, ahí tenemos ese choque en donde los soviéticos empezaban a enseñar la patita de lo que iba a ser la no democracia y la no libertad en los países de Europa Oriental, y por eso es importante las fórmulas de lucha soterrada por debajo de las oposiciones, dado que no podían hacerlo a viva voz, acabaron eclosionando en momentos puntuales, como fue ese año 81, y la represión fue muy dura. Jaruzelski, el sátrapa de Polonia, dijo que impidió la intervención de la URSS con una especie de golpe de estado interno. 10 años después acabará siendo depuesto como presidente, pero como primer ministro ya en agosto del 89 se vieron obligados a nombrar a un miembro de Solidaridad para primer ministro, para jefe de gobierno, porque esas elecciones que habían sido medianamente libres 7 años después de esta situación de octubre del 82 llevó a la primacía electoral a Solidaridad, y no quedó otra que nombrar a un miembro de Solidaridad como primer ministro. Y después, en el año 90-91, es cuando Solidaridad, a través de Lech Walesa, logrará la jefatura de Estado y comenzará la transición de Polonia a lo que en 2004 será la incorporación a la Unión Europea. Y antes, a finales del siglo XX, será la incorporación a la OTAN. Lamentablemente, en 2005, el protector áulico de Polonia morirá, como fue Juan Pablo II, pero Polonia está en el mejor momento de su historia desde la mancomunidad polaco-lituana, y este momento lo querrá defender con uñas y dientes, pero con la memoria puesta en ese año 82, en donde ese momento primaveral del año 81 fue sojuzgado por la fuerza de las armas y de la ley, con leyes como la abolición de ese elemento organizativo, y que ciertamente para la posteridad Polonia construirá su relato sobre la base de la resistencia que también en los años 80 supuso ese sindicato Lech Walesa y todos los que le acompañaron en ese espantosamente glorioso, espantosamente por la represión, glorioso por la épica de alguien que es, no sabiendo que va a triunfar, acaba siendo victorioso con el paso del tiempo. Y la memoria ciertamente merece la pena para recordar esos momentos de la historia de Polonia. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gilpian.